Hay pocos momentos en la historia moderna de la WWE que impactaran tanto como aquel en que Nexus irrumpió entre la multitud y transformó Monday Night Raw en puro caos. En una sola noche, nombres desconocidos se convirtieron en amenazas y los novatos en potenciales estrellas. Pero una vez que el humo se disipó y Nexus desapareció de las pantallas, surgió una pregunta crucial. ¿Hacia dónde llevaron realmente los caminos de estos hombres? Comencemos con el hombre que hizo que Nexus pareciera un verdadero líder. 1. Wade Barrett. Si Nexus parecía una auténtica rebelión, fue principalmente gracias a Wade Barrett. Con su imponente estatura, su mirada fría y esa voz áspera que recordaba más a un luchador callejero que a un wrestler clásico, se erigía en el centro del grupo como un verdadero líder. En el momento en que Barrett se encontraba en el círculo de Nexus, todo se sentía más pesado y peligroso. De repente, esta agrupación tenía credibilidad. No se tenía la sensación de ver talentos emergentes, sino una amenaza real para todo el roster de la WWE. Aunque Barrett nunca ganó un World Title, su carrera en la WWE estuvo lejos de ser irrelevante. Varios reinados como campeón intercontinental, la victoria en el King of the Ring 2015, y sobre todo, sus constantes cambios de personaje demostraron lo versátil que era. Desde el duro luchador callejero hasta el sarcástico Bad News Barrett, pasando por King Barrett, cada versión mostraba una faceta diferente sin parecer nunca trivial. Sin embargo, las lesiones y una representación inestable impidieron el gran avance final. En 2016, Barrett dejó la WWE, una despedida que se sintió inconclusa. Más tarde regresó sorprendentemente como comentarista bajo su nombre real, Stu Bennett. Muchos fans siguen estando seguros a día de hoy. Si Wade Barrett volviera a calzarse las botas, el aplauso sería tan fuerte como entonces. 2. Daniel Bryan. Si uno pregunta qué fue más corto, la etapa de Daniel Bryan en Nexus o su infame derrota en 18 segundos contra Sheamus en WrestleMania 28, la respuesta es difícil. Su paso por Nexus fue tan rápido que muchos fans apenas lo notaron. Y sin embargo, inmediatamente fue noticia. Tras el caótico debut de Nexus, Bryan fue despedido por estrangular a Justin Roberts en televisión en directo con una corbata, una imagen que entonces se consideró demasiado drástica. Pocos meses después, la WWE le abrió de nuevo discretamente la puerta para su regreso. En la storyline, se dijo que Bryan se había arrepentido de la brutalidad de Nexus y se había negado a seguir ese camino. De hecho, esta ruptura fue precisamente el punto de inflexión de su carrera. Fuera de la sombra de Nexus, su ascenso explotó. Daniel Bryan se convirtió en el símbolo del underdog subestimado, ganó varios títulos mundiales y lideró el legendario movimiento Yes, cuyos cánticos hacían temblar estadios enteros. El clímax emocional llegó en WrestleMania 30, cuando como favorito de los fans, conquistó el escenario más grande. Incluso su posterior retiro y el inesperado regreso solo confirmaron una cosa. De un miembro de Nexus apenas percibido, surgió una de las figuras más influyentes de toda una generación de wrestling. 3. Skip Sheffield, Ryback. Como Skip Sheffield, Ryan Reeves apareció inicialmente en Nexus como el arquetípico forzudo. Gran complexión, expresión rígida, gritos fuertes. Un hombre que no necesitaba muchas palabras, sino que simplemente arremetía y arrasaba con todo. Este papel, aunque lo hizo reconocible al instante, también resultó limitante. Desde el principio fue evidente que la WWE veía en él algo más que un simple matón en segundo plano, alguien con un potencial significativamente mayor. Poco a poco, Skip Sheffield desapareció y dio paso a una versión radicalmente simplificada pero más efectiva. Ryback. Como destructor silencioso que marchaba al ring con la mirada vacía y un físico imponente, recordaba a una mezcla de Goldberg y Ultimate Warrior. Pocas palabras, pero pura dominancia. Feed Me More se convirtió en uno de los cánticos más sonados de su época. Durante semanas y meses,
Ryback destruyó a sus oponentes en serie, obtuvo grandes combates, oportunidades por títulos, y parecía a punto de llegar a lo más alto. Sin embargo, con el tiempo, este empuje perdió dirección. Repetición de combates, decisiones cuestionables y tensiones entre bastidores frenaron su impulso. En 2016, Ryback dejó la WWE por insatisfacción con el pago y la valoración. Hoy en día, está menos presente como wrestler y más como podcaster y empresario. Un exmiembro de Nexus, cuya carrera demuestra lo rápido que puede surgir el impulso y, de igual modo, desvanecerse. 4. Husky Harris, Bray Wyatt. Es difícil imaginar que Bray Wyatt, como Husky Harris, fuera una figura secundaria en Nexus. En aquel entonces, parecía un hombre grande y prescindible en segundo plano, con cierta dureza, pero sin una identidad clara o una historia propia. Nada indicaba que precisamente él se convertiría en una de las mentes más creativas de la WWE moderna. Tras el fin de Nexus, Husky Harris desapareció casi en silencio de la escena y fue enviado de vuelta al desarrollo, lo que para muchos fue una clara señal de fracaso. Pero precisamente este retroceso se convirtió en el punto de inflexión. Lejos de los focos, formó una persona completamente nueva. Husky Harris se convirtió en Bray Wyatt, un predicador siniestro con una linterna, una mecedora y monólogos crípticos que recordaban más a una pesadilla que al wrestling. Con la Wyatt Family, creó un mundo oscuro que se diferenciaba claramente de todo lo que la WWE había mostrado hasta entonces. Sus feudos con John Cena, Randy Orton o The Undertaker lo convirtieron en la figura central de una nueva era de horror. Con The Fiend, llevó esta idea aún más lejos. A pesar de las controvertidas decisiones entre bastidores, una cosa es indiscutible. Bray Wyatt dejó una impresión duradera. Su temprana muerte puso fin a un viaje extraordinario, de un miembro olvidado de Nexus a una figura que los fans aún hoy contemplan con reverencia y melancolía. 5. Mason Ryan. Cuando Mason Ryan apareció por primera vez en Nexus, la etiqueta se le puso rápidamente: el Batista galés. Gran estatura, cuerpo perfectamente entrenado, mirada fría. Solo su presencia bastaba para que pareciera un arma viviente. Dentro de la última versión de Nexus, era el ejecutor silencioso que permanecía en segundo plano y daba la impresión de poder destruirlo todo en cualquier momento. Apenas necesitaba palabras, su cuerpo contaba la historia por él. Tras el fin de Nexus, la WWE intentó establecerlo como una estrella babyface independiente. Combates contra nombres como Dolph Ziggler o Jack Swagger debían demostrar que había más en él que solo masa muscular bruta. Pero precisamente aquí comenzó el problema. Sus actuaciones en el ring eran sólidas, pero no lo suficientemente únicas como para deshacerse de la constante comparación con Batista. Cada movimiento, cada pose, recordaba a la otra persona, y una identidad propia clara simplemente no quería formarse. Con el tiempo, Mason Ryan fue enviado de vuelta a NXT, pero con la llegada de nuevos talentos, sus oportunidades disminuyeron. En 2014, la WWE se separó de él. En lugar de seguir en el wrestling, tomó un camino inusual y se unió al Cirque du Soleil en Las Vegas. Allí utilizó su físico para la acrobacia y el arte escénico, un capítulo completamente nuevo lejos del ring. 6. Darren Young, Fred Rosser. Antes de su etapa en Nexus, Darren Young fue presentado como un despreocupado fiestero de South Beach. Pelo engominado, sonrisa permanente, un aire que irradiaba más ligereza que seriedad. Esto mismo le valió críticas tempranas, especialmente de su entonces mentor, quien le reprochaba constantemente no tomarse en serio su oportunidad en el wrestling. Con su incorporación a Nexus, esta imagen cambió drásticamente. Al lado del grupo rebelde, Young parecía más duro, más peligroso, casi como si por fin perteneciera a algo. Pero esta impresión no duró mucho. Después del caos en torno a SummerSlam, Darren Young fue uno de los primeros en ser expulsado de Nexus. De repente, desapareció de nuevo del foco.
apareciendo solo esporádicamente y cayendo en segundo plano. No fue hasta después del final definitivo de Nexus cuando encontró una nueva dirección con Titus O'Neil. Como parte de los Primetime Players, se mostró entretenido, seguro de sí mismo y cercano al público. Su breve pero contundente paso como equipo les bastó para asegurarse un lugar permanente en la memoria de los fans. Después de su despido de la WWE, Young regresó bajo su nombre real, Fred Rosser, y construyó una nueva carrera fuera de la WWE. Especialmente en New Japan Pro Wrestling, se convirtió en una figura respetada y en un importante símbolo de visibilidad y diversidad. De un miembro de Nexus casi olvidado, surgió un wrestler que encontró su propio camino. 7. Michael Tarver. Ya en su primera aparición, Michael Tarver parecía el ejecutor de Nexus. La mirada fija, el lenguaje corporal controlado y su apariencia marcial le daban un aura como si fuera el hombre exacto que enviarías cuando las cosas se pusieran realmente feas. Aunque permanecía a la sombra de nombres más grandes, esa primera impresión perduró. Tarver parecía peligroso, incluso cuando simplemente estaba en segundo plano sin decir nada. Sin embargo, su tiempo en la WWE fue considerablemente más corto de lo que su imagen sugeriría. Después de SummerSlam 2010, Tarver desapareció cada vez más de los shows, aquejado de una grave lesión en la ingle. Los rumores de un regreso circularon, pero nunca se hicieron realidad. En 2011, la WWE decidió no renovar su contrato. Así, el sueño de un gran escenario terminó antes de que pudiera empezar, y Tarver se desvaneció rápidamente de la memoria colectiva de los fans. Después de la WWE, intentó suerte en circuitos independientes y brevemente en Japón, pero el gran éxito no llegó. Finalmente, Tarver tomó un camino diferente, centrándose en el entrenamiento con pesas y la música, y lanzó hip hop cristiano. De ser un amenazante miembro de Nexus, se convirtió en un hombre que redefinió su identidad y aceptó que también hay vida más allá del ring. 8. Justin Gabriel, P.J. Black. En un grupo lleno de imponentes forzudos, Justin Gabriel era el claro contraste. Como atleta de altos vuelos, aportó velocidad, elegancia y maniobras espectaculares a Nexus. Su 450 Splash era uno de los más limpios de su época, y cada vez que subía a las cuerdas, el público sabía que algo especial iba a suceder. Gabriel no era el destructor, sino el hombre para el momento visual. Tras el fin de Nexus, se encontró inicialmente en la escena de los equipos por parejas y ganó los títulos junto a Heath Slater. Sin embargo, incluso como luchador individual, su papel siguió siendo limitado. A pesar de actuaciones sólidas y un esfuerzo constante, nunca logró salir de la parte baja de la cartelera. Esta sensación de estancamiento le fue carcomiendo cada vez más. Finalmente, en 2015, tomó la decisión y solicitó su liberación de la WWE. Bajo el nombre de P.J. Black, comenzó un nuevo capítulo. En Lucha Underground, Ring of Honor y en innumerables shows independientes, mostró una versión intransigente y arriesgada de su estilo. Ni siquiera las lesiones graves, incluido un dramático accidente fuera del ring, lo detuvieron permanentemente. Hoy, P.J. Black es la prueba de que una carrera en el wrestling puede tener éxito incluso sin la WWE, siempre que se esté dispuesto a pagar un precio por cada salto y cada aparición. 9. Heath Slater. Dentro de Nexus, Heath Slater destacó de inmediato, pero no por intimidación, sino por todo lo contrario. Pelo rojo, gran parlanchín, actitud segura, pero en cuanto empezaba la pelea, solía ser el primero en caer. Desde el principio fue posicionado como el elemento humorístico del grupo, el hombre que aliviaba el caos con una dosis de absurdo, y precisamente este papel lo acompañaría durante años. Tras el fin de Nexus, Slater se convirtió en uno de los personajes cómicos más conocidos de la WWE. Ya fuera como parte de la extravagante banda de rock 3MB o como el eterno saco de boxeo para leyendas y estrellas invitadas, casi siempre era él quien recibía los golpes.
Paradójicamente, esto lo hizo cada vez más popular. Cuanto más perdía, más querían verlo los fans. El punto culminante emocional llegó con la historia de I Got Kids, en la que Slater luchó por un contrato como un padre de familia desesperado. La sorprendente victoria de título con Rhino se sintió como una recompensa tardía. Aún así, Heath Slater fue despedido en 2020. Más tarde, continuó su carrera en Impact Wrestling y siguió siendo el luchador simpático que nunca se rinde. Puede que no fuera una estrella de Main Event, pero su nombre sigue estando inseparablemente ligado a Nexus. 10. David Otunga. De todos los nombres que alguna vez llevaron el brazalete de Nexus, David Otunga fue quien permaneció más tiempo vinculado al grupo. Su propio trasfondo ya lo convertía en una excepción en el entorno de la WWE. Estudios de Derecho, experiencia en reality TV y un matrimonio prominente. Otunga parecía desde el principio alguien que no encajaba del todo en la imagen clásica de un wrestler. Dentro de Nexus, nunca fue el hombre que destacaba por la fuerza bruta. En cambio, solía estar al lado de los líderes, y estuvo presente en muchos segmentos centrales, sin querer llamar la atención. Deportivamente, sin embargo, dejó su huella. 2 victorias de títulos por equipos, incluyendo una junto a John Cena durante la inusual historia en la que Cena se convirtió a regañadientes en parte de Nexus, le aseguraron un lugar fijo en la historia del grupo. También ganó oro con Michael McGillicuddy. Tras el fin de Nexus, la WWE fue trasladando cada vez más el foco hacia el trasfondo académico de Otunga. Con un traje a medida, se convirtió en el abogado en pantalla que resolvía conflictos con palabras en lugar de puñetazos. Después de su último combate en 2015, Otunga se retiró en gran medida del ring. Trabajó como comentarista, analista y se mantuvo legalmente activo. De un miembro de Nexus en el caos de los primeros días, se convirtió en un hombre que conscientemente eligió una vida fuera de las cuerdas. Ostánala. Nexus fue más que un simple grupo. Para algunos, fue el comienzo de una gran carrera. Para otros, una tormenta breve y violenta que cambió sus vidas para siempre. Algunos lograron llegar a la cima, otros encontraron su camino lejos del ring. Pero cada nombre sigue siendo parte de este capítulo especial de la historia de la WWE. ¿Qué miembro de Nexus os ha marcado más hasta hoy y por qué? Escribídnoslo en los comentarios, dejad un me gusta y suscribíos al canal para no perderos más historias del mundo del wrestling.